¿Cómo están? Gracias a Dios que aquí estamos de nuevo, listos para continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Comemos, todos los días comemos este alimento espiritual. Esto fue lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, diciéndoles: cuando oréis, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, etcétera, etcétera. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y este es el pan nuestro, es la palabra de Dios. Saludos a todos nuestros estimados amigos y oyentes en todas partes del mundo donde nos escuchen. Les enviamos un abrazo, un caluroso saludo. Amén. Así como ese corazón que está abrazando esta persona. Nos escribe Germán Mal. Germ Mal. Así está su nombre. Lo saludamos. También a Antonio Junco, Araceli Reyes, Claudia Moreno, Dios la bendiga, sierva. Cecilia de la Torre, Dios le continúe bendiciendo. Muy bien, vamos a hablar hoy de la cosa número 10. Ayer toqué lo que es la cabeza de Cristo, que Dios es la cabeza de Cristo. Así que pudimos disfrutar de esa maravillosa revelación. Y terminé diciéndoles que todo lo estudiamos bajo su contexto. Hoy vamos a hablar, les digo, de la cosa número 10 y, si nos da tiempo, la cosa número 11. La cosa 10, oigan bien, es el Salvador de todo. Dios es el Salvador de todo. Y la cosa 11 es que Dios es nuestro papaíto. Dios es nuestro daddy. Él es nuestro papaíto. Abba Padre. Él es el Abba Padre de los creyentes. Esas dos cosas vamos a hablar hoy. Así que la primera vamos a comenzar leyendo, porque hoy vamos a leer varios versículos. Vamos a ocupar unos minutos leyendo la palabra de Dios. Vamos primero a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:1. Y Primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Escuche bien. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Gracias, Andy. Gracias, sobrinita, porque ya usted nos está bendiciendo con los versículos. Bendiciones también a Artes. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos de Ocotlán, Jalisco. Bueno, les decía que los apóstoles, ellos aprendieron, ellos entendieron quién es Dios. Nosotros estamos estudiando lo que ellos aprendieron y escribieron. Y yo, usando un lenguaje coloquial, les he dicho que los apóstoles agarraron la onda. Pero muchos cristianos no agarran la onda. Hay infinidad de grupos cristianos que no agarran la onda. Y es entender que nuestro Dios es triuno. O sea que muy pocos cristianos entienden bien cómo es Dios como Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Y a veces hemos leído y continuamos leyendo, pero no reaccionamos en una forma adecuada. Pero mire cómo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador.
aquí, en ese versículo, Pablo nos pone a Dios, o sea, al Padre, como nuestro Salvador. Y pone al Señor Jesús como nuestra esperanza. Por eso ayer se recuerdan que yo empecé con el versículo de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque cuando nosotros entendemos que el Hijo no vino solo, Él vino con el Padre venía en Él, y Él venía en el Padre. Por eso Jesús pudo hablar con tanta propiedad respecto a Dios, identificándose Él como Dios. Recuérdese que a Él lo crucificaron porque Él decía que era Dios. Decir que Él era hijo de Dios era decir que Él era Dios, porque un gato es hijo de otro gato, y un perro es hijo de otro perro, y un pájaro es hijo de otro pájaro. Decir entonces uno que es pájaro, uno está diciendo que uno procede del pájaro. Entonces, el Señor debe de ser visto por nosotros con claridad, porque como los apóstoles sí entendieron, y por eso hablamos de ellos con sus saludos, especialmente el apóstol Pablo al finalizar sus epístolas, él dice que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu esté con vosotros. Entonces nosotros creo que hasta ahora estamos entendiendo la triunidad de Dios como el Dios absoluto. Yo amanecí pensando en los unitarios, porque los unitarios, ellos hablan de Jesús como Dios absoluto, y eso es error. Ellos pueden ser cristianos muy devotos y estar buscando cómo agradar a Dios, pero no entienden cómo es Dios. Porque ellos dicen que cuando Cristo vino a la tierra, cuando dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, entonces ellos creen que en Cristo estaba centrado el Dios absoluto, pero esa es una forma inadecuada de ver la Biblia. La Biblia adecuadamente es que el Dios absoluto es el Padre, el Hijo y el Espíritu, y donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu, donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu, y donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo, son inseparables. Esa es una enseñanza que debe de ser no solo objetiva para nosotros, sino que debe de ser una enseñanza real. Entonces no enseñaríamos errores, enseñaríamos la pureza. La pureza de la palabra de Dios es que cada uno de nosotros debe aprender a enseñar que donde está el Padre está el Hijo. Mire, lea conmigo por favor. 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí está hablando del Padre nuestro Salvador y del Hijo, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea que yo quiero que noten ustedes algo muy importante en esta mañana, que primera y segunda de Timoteo y Tito, esas 3 epístolas nos presentan a Dios, al Padre, como nuestro Salvador. Entonces esto no es un juego de palabras, sino que es para que nosotros entendamos cómo se mueve la triunidad de Dios para nosotros los cristianos. Dice en 1 Timoteo 4:10, aquí mismo le dije que vamos a leer varios versículos. 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres,
mayormente de los que creen. Fíjese que si ponemos atención a los versículos que leemos, Dios nos va dando revelación. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, pues porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Quiero que noten pues que 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito nos ponen a Dios Padre como el Salvador de todo. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir, debemos estudiar los contextos en una forma correcta para que aprendamos a mover al Dios triuno y sus atributos, ¿verdad? Porque ahorita apenas estamos conociendo su persona. Más adelantito vamos a hablar de sus atributos, vamos a hablar de su beneplácito, vamos a hablar de muchos detalles que como buenos cristianos debemos de conocer. Entonces, el Salvador de todo. En 1 Timoteo 4:10 dice que él es el Dios viviente y es el Salvador de todos los hombres. Entonces, a la larga, si estudiamos correctamente la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Padre es Salvador, el Hijo es Salvador, por lo tanto, el Hijo es Dios. Pero no lo pongamos como Dios absoluto, porque entonces vamos a presentar una mezcla de la verdad. El Dios absoluto siempre, siempre es Padre, Hijo y Espíritu. Si yo pongo al Padre como Dios absoluto y lo separo del Hijo y del Espíritu, ya allí hay error en la enseñanza. Dios es indivisible, no se puede dividir. Repito los conceptos 1000 veces. De la manera que yo soy un ser humano que tiene espíritu, alma y cuerpo, y que no se puede dividir. A mi alma y mi espíritu usted no le puede quitar el cuerpo porque queda nada. A mi cuerpo no le puede quitar el espíritu y el alma porque no queda nada. Al cuerpo no se le puede quitar el espíritu porque se muere. No se le puede quitar el alma porque se muere. Es indivisible, indivisible. Ya cuando el hombre muere, pues hay un orden divino a dónde va el cuerpo, a dónde va el alma y a dónde va el espíritu. Gracias a Dios que todo eso, por la gracia bendita de Dios, lo entendemos. Entonces, estamos estudiando al Dios triuno y lo estamos entendiendo en todos sus contextos, porque esa clase de Dios nos vino a la tierra. Entonces el Dios que es Salvador de todo, que es el Padre, que es nuestro Salvador, venía con el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y en el 4:10 dice que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Entonces aprendamos a mover los términos, la forma en que funcionan esos términos. Padre, Hijo y Espíritu, hay que aprender a moverlos. Hay que aprender a saber en qué contexto se habla del Espíritu, con el Padre y el Hijo acompañando. Hay que saber en qué contexto se habla del Padre con el Hijo y el Espíritu junto a Él. Y hay que saber cuándo se habla del Hijo con el Padre y el Espíritu junto a Él. Me explico, ¿verdad? Yo pienso que sí, usted está comprendiendo. Pero pasemos a Tito. Después de 2 Timoteo está Tito. Y en Tito también nos dicen algo. 2:13. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note que Tito junta al gran Dios y Salvador Jesucristo. En Timoteo, Pablo dice que Dios es el Salvador. Lo leímos, 1 Timoteo 1:1, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahora lo pone aquí en Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Fíjese que aquí hay algo precioso, mire, la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Nuestro gran Dios se manifiesta. ¿Y quién es la manifestación de Dios? Es Jesucristo. O sea que por medio de Jesucristo, Dios, que es nuestro Salvador, se manifiesta. O sea que Cristo trae nuestra esperanza. Gloria a Dios. Y si podemos y aprendemos a mover los términos, usted se va a volver un cristiano que disfruta a Dios. Volvamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:3. Le dije que vamos a leer muchos versículos. Primera de Timoteo 2:3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Usted se da cuenta que Pablo en estas epístolas, él pone al Padre como nuestro Salvador y a Jesucristo como nuestra esperanza. Pero usted ya sabe que el Padre y el Hijo son el Dios triuno, el Padre y el Hijo. Y le llamamos triuno porque Él es el Espíritu. Leamos otra vez en Tito. Esto vamos a estar, le dije, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Tito 1:3. Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí hay dos cosas, aquí se matan dos pájaros de un tiro. Aquí se habla del Padre y del Hijo, y del Hijo y el Padre. El Hijo y el Padre juntos son Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y el Padre es Dios. Entonces notemos pues, y que nunca se nos olvide, que primera y segunda de Timoteo y Tito ponen al Padre como nuestro Salvador, indicando entonces eso, que el Señor Jesucristo es el Padre. Pero usted ya entendió cómo, ¿verdad? Es el Padre encarnado. O sea que Dios Padre encarnado es el Hijo. Y yo no sé por qué tantas personas tienen problemas de entender que Jesucristo es Dios si está tan claro en las epístolas de Pablo. Está tan clarísimo que Jesucristo es Dios. Y en los evangelios también. Entonces veamos, le dije Tito 1:3, veamos Tito 2:10. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aleluya. Y aún ahí en el 3:4, estamos en Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Fíjese. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, está hablando del Padre, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Fíjese, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cuál es la bondad de Dios? Jesucristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, que es el Padre y el Hijo, o sea que el Padre y el Hijo son nuestro Salvador. No sé si alguna vez lo habías estudiado, pero hoy estamos estudiando este punto, que Dios es el Salvador de todo. Padre e Hijo son el Salvador de todo. ¿Es Dios Padre mi Salvador? Amén. ¿Es Dios el Hijo mi Salvador? Amén. ¿Es el Espíritu Santo mi Salvador? Amén. Así que te das cuenta que hay que agarrar la onda. Voy a usar esa expresión para que de aquí en adelante, cuando tú me oigas y hay que agarrar la onda, es que tú aprendas a ver la forma en que funciona el Padre, el Hijo y el Espíritu. Luego, estos son títulos particularmente adscritos a Dios en los libros de Primera y Segunda de Timoteo y de Tito, libros que toman como base la gran salvación de Dios para las enseñanzas de la economía divina. Ahora le vamos a agregar un poquito. La economía divina es
el oikónomos de Dios. O sea que la ley de la casa. ¿Cuál es la ley de la casa? Es de que el Padre, que es espíritu, se encarna y vive aquí en la tierra por 33 años y medio, muere en la cruz y resucita, y en resurrección es el espíritu vivificante. A eso se le llama economía de Dios o propósito eterno de Dios. Entonces nota pues que aquí estamos metidos en algo muy glorioso, algo que Dios nos quiere desplegar y que nos quiere mostrar. Entonces vayamos de nuevo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, y leamos en el capítulo 1 y los versículos 15 y 16. Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Dice el 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¡Wow! Fíjate, qué tremendo. Que aquí en esos dos versículos se nos muestra la economía de Dios. Lo vamos a volver a leer. Dice en el 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, su encarnación, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Pero por esto, o sea que por esa, digamos, esa, ¿cómo es que se llama? Esa administración divina, o sea, no se puede decir mecanismo, sino ese proceso. Por ese proceso que Dios pasa, es que nosotros somos recibidos a misericordia, para que Jesucristo se mostrase en él, dice que es el primero de todos los pecadores, y recibir clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, aquí Dios nos muestra, ¿verdad?, su economía divina, su administración divina, que él, siendo espíritu, se encarna y muere por nosotros para tener misericordia y clemencia de nosotros. Aún podemos leer en el 2, otro poquito más, 2, 4 al 6. 2, 4 al 6 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más, el apóstol nos habla de una economía divina. O sea que el proceso de Dios es una economía divina por medio de la cual Dios salva a los pecadores, especialmente, dice, a los creyentes, que Él es salvador de todos los hombres. O sea que la muerte de Cristo es capaz de salvar a todos los hombres, aún a los que no están predestinados. Pero, dice el apóstol, especialmente a los creyentes. Veamos también en Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Segunda de Timoteo 2:10. Vamos a Segunda de Timoteo 2:10. Dice:
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¡Wow! 3.15. 3.15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Estamos hablando de la economía divina. Tito 2.14. Tito 2.14. Mira lo que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La economía divina. 3 del 5 al 7. 3 del 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, fue de acuerdo a mandato de nuestro Salvador Dios, un Dios Salvador, no de acuerdo a los mandatos del Señor de la ley de Moisés para con Dios, no, una demanda de Dios que Pablo viniera a ser un apóstol para que administrara, que esa palabra administrar es que la economía de Dios se llevara a cabo. Pablo siempre podemos leer en sus epístolas que él fue un administrador de los tesoros de Dios. Él fue un hombre que Dios usó para que él pudiera suministrar la economía de Dios. Entonces, démosle gracias a Dios, pues, que podemos entender que el que salva es Dios. Dios salva por medio del Señor Jesucristo, pero no podemos separarlo al Padre del Hijo. Estamos agarrando la onda, ¿verdad? Esa palabra la uso, no sé, pero se me pegó que los apóstoles agarraron la onda porque ellos sí supieron predicar el Dios triuno. Usted ve en todo el Nuevo Testamento, ellos cumplieron lo que dijo Jesús en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos cumplieron eso porque ellos predicaron el Dios triuno y aplicaron el Dios triuno y supieron cómo descifrar el Dios triuno. Ellos sabían cómo era el Padre, que era el Hijo, y el Hijo era el Padre, y el Padre era el Espíritu, y el Espíritu era el Hijo. Ellos no se perdieron en ningún concepto humano como los teólogos. Los teólogos se perdieron en todas sus enseñanzas y nunca pudieron presentar a un Dios como lo quería el Espíritu que se presentara. Yo hoy le doy gracias a Dios, porque yo puedo presentar al Dios triuno, no como doctrina, sino como una administración divina, como una economía divina, que Dios usa para alcanzar al hombre. Sí, gracias a Dios por eso. Entonces, en 1 de Timoteo, porque ahí estamos, 1 y 2 de Timoteo y Tito, porque es lo que me interesa hoy, que entendamos cómo es Dios como el Salvador de todo. Dios es el Salvador de todo. Dios es el Salvador de todo. Entonces, 1 de Timoteo 2:3. 1 de Timoteo 2:3. Dice en 1 de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En 1 de Timoteo, Pablo enfatiza al Salvador Dios. Por tanto, en este versículo él habla no del Dios de gracia, tampoco del Dios de misericordia, sino del Salvador Dios. El Dios que nos salva. Dios nos salva, hermano. Dios nos salva. En 1 de Timoteo 4:10, veámoslo, 1 de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
Entonces Pablo habla y continúa diciendo el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. En Tito 1:3, Pablo habla otra vez de nuestro Dios Salvador. Luego en el 2:10, él otra vez habla de nuestro Salvador Dios. Nuestro Salvador no es solo Cristo, sino el Dios triuno corporificado en Cristo. Esa es la idea, hermano. Esto, mire, esto que estoy hablando aquí, por favor, esa es la idea. Es de que nuestro Salvador no es solo Cristo, sino el Dios triuno corporificado en Cristo. Eso es, por eso todas estas palabras que Pablo pareciera que son un palabrerío y que nos confunden. No, si usted los lee bajo la guianza del Espíritu Santo, lo que Pablo quiere dejarle bien grabado a usted es que usted vea que el Dios triuno, por medio de ese proceso que se llama economía y administración divina, lo salva a usted y me salva a mí a lo sumo. Gloria a Dios, hermano. Nuestro Salvador Dios desea no solo salvarnos, sino también enseñarnos el conocimiento completo de la verdad. Es que esto que estamos estudiando, hermanos, si usted no lo aprovecha, usted se va a dar cuenta que nos vamos a quedar cortos de la verdad, pero Dios no quiere que estemos cortos de la verdad. Por eso es mi carga al hablar esto. Tal vez algunos no se concentran y no lo disciernen, pero si tú te concentras lo vas a discernir. ¿Sí? Vuelvo a repetir el conceptito. Nuestro Salvador Dios desea no solo salvarnos, sino también enseñarnos el conocimiento completo de la verdad. Leamos 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermano, es que no es fácil entender, no es fácil tener el conocimiento de la verdad de cómo es que nosotros nos salvamos. Algunos hablan de la salvación, perdón, y gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque los cristianos predican la salvación. Pero entender la verdad, hermano, entender completamente la verdad, porque se requiere conocer la pureza de la palabra. En Guatemala hay una denominación que se llama Iglesia de Dios Evangelio Completo, pero yo siempre he pensado en ellos y digo, pobres mis hermanos del Evangelio Completo, porque no lo tienen completo. Ellos no predican muchas cosas que están en la Biblia y que son necesarias saberlas. Por ejemplo, mire lo que yo estoy predicando aquí. Yo nunca he oído a los hermanos de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo enseñando al Dios triuno y la manera en que Él se administra a los creyentes, porque el Dios triuno se administra. El Dios triuno tiene que ser administrado. Hay una administración, no ministración, una administración, una economía. Hay una forma de explicarle a los cristianos cómo es que Dios los salva. Amén. Por tanto, esta es la enseñanza de nuestro Salvador Dios, la cual está adornada, embellecida por la transformación de nuestra vileza por medio de su gracia. Fíjese que nuestra salvación tiene adornos, nuestra salvación, hermano, tiene belleza. ¿Por qué? Porque no solamente nos salva posicionalmente Dios, sino que nos salva disposicionalmente. O sea que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos meta, que nos interne en esa administración divina, para que entendamos que nuestra salvación no es algo pequeño ni algo escaso, sino que empezamos siendo unos pecadores empedernidos a llevarnos a ser unas joyas preciosas, diamantes, oro, plata precioso, que implica transformación para llegar a ser hijos gloriosos. Aleluya. Miren Tito
Tito 3:4. Vamos a Tito 3:4. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, fíjese, cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, que está hablando del Padre, y su amor para con los hombres, porque de tal manera amó Dios, porque el Padre es amor, Dios es amor, y Él ¿qué hizo? Dar a su Hijo, nos da su encarnación, se da a nosotros, ¿para qué? Para salvarnos, sí, pero es por amor, Él por amor nos salva, nuestra salvación es por el amor del Padre, que nos da al Hijo, que es la gracia, aleluya. Entonces gracia es en realidad no solo un favor inmerecido, que es una definición tan escasa que los cristianos se inventaron para hablar de Cristo como la gracia. La gracia no solamente es un favor inmerecido, es Dios encarnado, es Dios manifestado, es el amor de Dios manifestado. O sea que si Él nunca se hubiera encarnado, no puede hablar de que tiene gracia para nosotros. Gracia, yo puedo decirte a ti que te amo, pero gracia es que te dé unas florecitas. Gracia es que te invite a comer. Gracia es que te muestre con un regalo que de verdad te aprecio. Fíjese qué tremendo es. La gracia no se puede decir que es gracia si no tiene una manifestación, si no hay una expresión. Dios puede decir que Él es amor, pero si Él nunca hubiera dado a su Hijo, ¿cómo podemos saber que Él tiene gracia para nosotros? Entonces la gracia es el resultado del amor. La gracia es el amor expresado. Aleluya. Entonces podemos ver que todos estos conceptos que Dios quiere enseñarnos, en Tito también está, en Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Imagínense, eso era lo que éramos. Pero el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces Él nos dice que todo cambia, ¿sí? La bondad de Dios hace que todas las cosas cambien. Entonces el amor del Padre nos llega a nosotros, que es darnos su vida. Él nos dio su vida. Cuando hablamos de que Dios nos dio su vida, nos dio a Cristo, porque Cristo es la vida, y Él, por medio de una administración y de una economía, entró en nosotros como vida. Gloria a Dios. Y aún Judas 25, vayámonos hasta allá antes de Apocalipsis. Vamos a Judas 25. Ahí dice, mire, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire cómo se despide Judas. Judas dice al único y sabio Dios, al Padre, al único y sabio Dios, el Padre Celestial, nuestro Salvador. Judas pone a Dios el Padre como nuestro Salvador, pero como Dios no solo es Padre, es también Hijo, entonces ahí va incluido. Nosotros lo que sí queremos es entender cómo se usan los términos, ¿sí? Cómo se usan los términos, eso es importante. Tenemos que saber usar los términos. En algunas cosas dicen la mecánica del asunto, le dicen para que uno entienda cómo funciona tal cosa, ¿verdad? Pero en este caso aquí nosotros tenemos que aprender y agarrar la onda de cómo funciona el Dios triuno para nuestra salvación. Ok, entonces voy a terminar hoy hablando de la cosa número 11. La cosa número 11. Porque estamos hablando todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es para nosotros. En la persona, en su persona, Dios también es el Abba Padre. Abba Padre. Y ya todos sabemos lo que significa Abba Padre, quiere decir papaíto. O sea que Dios es nuestro papaíto, Dios es nuestro papi. En inglés es daddy. En inglés la palabra padre es
dad, pero daddy es papaito. Esa palabra Abba es una palabra aramea, es un hebreo antiguo, así que esa palabra hebrea nos la ponen aquí en la Biblia, Abba. Y la palabra padre es la traducción griega de la palabra pater, de la paternidad. Tal término fue usado por Jesús en Getsemaní cuando él oró al Padre. Lo podemos leer, vamos a leerlo en Marcos. Marcos capítulo 14 y versículo 36. Marcos 14, 36. Vamos a Marcos 14, 36. Dice Marcos 14, 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjese pues, la combinación del título hebreo con la expresión griega, eso muestra una fuente de afección en llorar o rogar al Padre. Tal afecto implica una relación de una vida íntima entre un hijo genuino y un ruego a su Padre. Abba, Padre, así le rogaba, fíjese. Pero tenemos que entender que esa expresión solo puede salir de un ruego a un padre, pero de un hijo genuino. Jesucristo era un hijo genuino de Dios y él como hijo genuino, él clamaba a su Padre. Gracias que ahora ya entendemos que Jesucristo tenía Dios y tenía Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor clamaba a Abba Padre, Él estaba clamando como un hijo amado, como un hijo genuino. Es como cuando uno reconoce que su papá es la fuente de uno, ¿sí? Y eso está indicado en Juan 5:26. Veamos también Juan 5:26. Juan 5:26. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjese, la vida del Padre estaba en el Hijo. Pero lo tremendo es que la vida del Padre que estaba en el Hijo ahora está en nosotros. Nosotros también podemos decir Abba Padre. Fíjese que Dios a nosotros nos ha dado esa bendición de que allá adentro de nuestro espíritu, desde ahí sale un clamor que dice Abba Padre. Entonces quiero que me pongas atención, porque si tú puedes decir Abba Padre, debes entender lo que es bajo el contexto de que tú tienes la vida de Dios dentro de ti. Y eso, por favor, no lo dejes pasar así desapercibido ni lo tomes muy livianamente. El hecho que Dios te diga, porque te lo dice ahí en Romanos, que desde adentro de nuestro espíritu hay un clamor y dice que hay un testimonio. Dice, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o si no, en otra versión dice, el espíritu juntamente con nuestro espíritu dan testimonio de que somos hijos de Dios. Estamos hablando del Abba Padre, ¿sí? El nombre Padre está muy relacionado a la vida divina. Acuérdate, cuando tú le dices a Dios Abba Padre, estás usando tu genuinidad. La vida genuina que tú tienes dentro de ti es la única que puede decir Abba Padre. Si nosotros no tuviésemos la vida genuina de Dios dentro de nosotros, nosotros no podríamos decirle a Dios papaíto. Pero ¿cómo es posible que un hombre sea el padre de su familia? Solo es posible por medio de la vida. Un padre es un productor.
Un padre produce, no por manufacturar, sino por engendrar. Un padre engendra. Asimismo, el Padre Celestial nos ha engendrado dándonos su vida, y cada vez que le decimos Padre es porque poseemos en nosotros su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte que nadie le puede decir a Dios ni Señor, ni le puede decir papaíto si no tiene la vida de Dios dentro de él. Entonces, entendamos en esta mañana que nosotros le podemos decir Abba Padre, porque tenemos la vida de Él. Mire, yo no le puedo decir a alguien en la calle papá si Él no es mi papá. Ningún niño puede en la calle decirme a mí papá si no es mi hijo. Eric, que es mi hijo, me puede decir Dari, me puede decir papá. Ahorita, que es mi hija, ella me puede decir papá. A mí me dicen papito. Pero imagínese usted, ninguno me lo dice tan dulcemente como ahorita y Eric, aunque me dicen papito algunos de mis conocidos y conocidos de mis hijos, dicen, hi papito, aún el novio de Yasmin me dice papito, pero no es lo mismo que tú le digas papito a tu suegro, a que le digas papito a tu papá, porque eso es dulce, eso es genuinidad. Me explico, ¿verdad? Espero que captes este punto, que solo alguien que es genuino puede decirle genuinamente a su papá, papaíto. Amén. Entonces, ¿cuál es la revelación detrás del nombre Padre? Padre es el nombre relacionado con la vida. Cada vez que nosotros le decimos a Dios Padre, tenemos que realizar que tenemos su vida y que Él nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, nuestra relación con Dios es la de un verdadero hijo hacia un verdadero padre. Esa es una relación genuina que nosotros debemos creerla con toda nuestra fe, hermano. Con toda confianza le puedes decir a Dios papá. Con toda confianza, hermano. Dile papaíto lindo, en esta mañana dile papaíto lindo, Abba Padre, papaíto te amo, papaíto te quiero mucho, papaíto, solamente de un corazón genuino puede salir ese amor. Oh, yo le doy gracias y le digo, Señor, qué lindo que soy tu hijo, y no soy tu hijo por adopción, porque muchos tienen confundida la adopción. Cuando la Biblia habla de adopción hay que estudiarla bajo qué contexto está. Nosotros somos hijos de Dios por engendramiento. Lea claramente Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios, engendrados por Dios. Me gusta mucho porque la hermana Alejandra hace énfasis en sus comentarios a eso. Hermana Alejandra Rivera, ella dice, no somos hijos así arrimados a Dios o hijos como entenados, no, somos engendrados de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermanita. Que Dios te guarde, y yo espero que hoy hayas aprovechado los dos puntos importantes que estudiamos. Que Dios es el Salvador de todo, Dios, el Dios triuno, es el Salvador de todo, y que Él es el papá de todos nosotros. Él es el mero tata de todos nosotros. Gracias a Dios por mi tata lindo, mi tata celestial, hermano. Él es el tata de mi espíritu. Sí, los pastores son tatas de las almas. Sí, y los papás son los tatas de los cuerpos. Así que tenemos muchos tatas, pero el mero tata, nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y hasta mañana, no, hasta el viernes. Saluda, despídete. Aleluya, gloria a Dios. Hasta la próxima.